Fuerza bruta. Metal forjado. Si combinamos estas dos fuerzas de los elementos, obtendremos como resultado la civilización. La propia estructura de nuestro mundo construido se ha forjado a partir de esos elementos básicos. La cadencia de nuestro progreso se encuentra en el ponderado sonido del martillo de herrero. Nuestros vertiginosos rascacielos, nuestros robustos puentes y los enormes transatlánticos, nuestros aviones y cohetes. No podemos escapar al poder y la necesidad del metal. Es la materia natural a la que hemos dado forma para levantar las más impresionantes estructuras realizadas por el hombre. Hemos llegado a un punto en la historia en el que el metal se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestra vida. Es muy difícil eludir el hecho de que probablemente sea el material principal que utilizamos como extensión de nosotros mismos. Los metales tienen unas características que resultan ideales para casi todo aquello que hace que el mundo moderno sea moderno. Algunos conducen el calor o la electricidad. Otros se dejan convertir fácilmente en alambre. Algunos son resistentes a las resquebrajaduras y roturas. Muchos brillan o demuestran tener una fuerza impresionante al combinarse con otros elementos. Y una buena parte de ellos admite que se les dé forma. El metal es un material muy resistente, un material al que tengo que engatusar, con el que tengo que luchar y con el que debo alcanzar compromisos para poder manipularlo, doblarlo a mi gusto para hacer lo que quiero hacer con él. Los metales están en todas partes, no solo en aquello que obviamente está hecho de metal, como los pilares de acero y las latas de aluminio. El calcio de nuestros dientes y nuestros huesos y el silicio del cristal también son metales cuando se encuentran en estado puro. Los metales constituyen los 2/3 de todos los elementos conocidos. Un elemento está formado por protones, neutrones y electrones que constituyen un átomo que no puede ser reducido a otras sustancias. Todos los elementos están catalogados en la tabla periódica, que enumera cada elemento en una escala ascendente basándose en su número atómico o número de protones y electrones que constituyen sus átomos. En la tabla periódica se agrupan en filas. La última columna de la tabla periódica alberga los elementos nobles que son muy estables. Es como si el resto de los elementos quisieran ser como ellos. Pueden conseguirlo renunciando a un electrón o a más de uno, perdiendo electrones. Nuestra definición de los metales dice que son elementos agrupados sobre todo en la zona inestable de la tabla periódica. Son capaces de renunciar a un electrón para establecer enlaces con otros elementos. La clave de los metales es precisamente esa capacidad de establecer enlaces con otros elementos y compuestos con el fin de formar sustancias llamadas aleaciones, con propiedades completamente nuevas y únicas. Por ejemplo, el hierro se convierte en óxido ferroso u orín cuando forma enlaces con el oxígeno del aire. Propiedades físicas de los metales. Estos generalmente son brillantes y solo se derriten a altas temperaturas. Su forma puede cambiar fácilmente y pueden ser maleables, o sea, cables, o dúctiles cuando son convertidos en láminas, además de que el calor y la electricidad fluyen muy bien a través de ellos. Propiedades físicas de los no metales. Estos casi siempre son muy opacos, son malos conductores de la electricidad y el calor, además que en comparación con los metales son de baja densidad, se derriten a bajas temperaturas y la forma de los no metales no puede ser alterada fácilmente, ya que tienden a ser frágiles y quebradizos. Propiedades químicas de los metales y no metales. En su número de electrones en el último nivel, los metales tienen 1, 2 o 3 electrones, mientras que los no metales tienen 4, 5, 6 o 7 electrones. En estado elemental, al combinarse, siempre se oxidan, pierden electrones y forman cationes, en cuanto a los metales. Pero los no metales en estado elemental se reducen y ganan electrones formando aniones. Sus átomos están distribuidos en un patrón geométrico definido llamado cristal en los metales, pero los no metales son monoatómicos como los gases nobles o moléculas bioatómicas. Los metales, al unirse con el oxígeno, forman óxidos básicos o metálicos. En los no metales, forman óxidos ácidos, también llamados anhídridos. Cuando un no metal se combina con un metal, forma una sal.
Los metales reaccionan con el agua formando generalmente hidróxidos y desprendiendo hidrógeno, pero también sus óxidos reaccionan con agua formando hidróxido.